los niveles ni los niveles ni tampoco debería de evaluarse si las competencias mismas, porque varían de nivel a nivel. Yo creo que hay que buscar más pertinencia en las competencias blandas antes de incluirlas, y estoy de acuerdo con lo que dice Alana, que desde mi punto de vista deberían de ser transversales, no deberían de ser formadas en un momento específico, sino transversales en cada uno de los espacios curriculares que tenga el programa de estudio. ¿Alguien más? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? José dice que está en otro, pero no sé si quiere participar en esta. José, si no, pasamos a la siguiente. Ok. Wendy, ¿me escucha? ¿Consideran que los entornos de aprendizaje virtual son adecuados para el desarrollo? Hola. Hola, no la escuchamos, Wendy, o por lo menos yo no la escuché. Ok. Sí, se fue el audio. Ah, ok. Creo que es el internet que está inestable. ¿Ahorita sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Consideran que los entornos de aprendizaje virtual son adecuados para el desarrollo de competencias en la FTP? Como quién desarrollar materiales y recursos didácticos digitales para la misma, ¿no? Es en la pregunta 15. Sí, en el caso de la Secretaría de Educación, nosotros consideramos que en el caso de las pasantías, que son para los estudiantes de último año, es factible complementar la virtualidad con la formación dual, es decir, que los jóvenes tengan la oportunidad de tener seminarios, talleres de manera virtual antes o durante se presenten a los parques industriales o a las empresas. ¿Por qué? Porque eso complementa la anticipar o eliminar algunas dudas que los jóvenes tengan en cuanto a alguna situación puntual. Sí creemos que es válida la virtualidad dentro del desarrollo de competencias, pero debe de ser complementada con la parte presencial. Definitivamente. Sabemos que hay restricciones en algunas empresas para que los jóvenes ingresen a ciertas áreas. Entonces, en esas áreas donde el grado de riesgo o por confidencialidad de la empresa deban de siempre, no tengan acceso a los jóvenes, entonces pueden perfectamente complementar de manera virtual. Pero sí es necesaria la parte presencial para que los jóvenes realmente unan tanto la teoría con la práctica y que ellos puedan salir con las competencias que el mercado requiere. En el caso de, me gustaría mencionar que en el caso de con quién podemos desarrollar materiales y recursos didácticos, hemos tenido la experiencia que en el caso de el convenio que existe con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, establecimos el bachillerato técnico profesional en banca y finanzas. Se estableció un ejercicio de aula labora. Y el aula labora lo que hace es constituir una empresa, ya sea con fines de asesoría bancaria, la constitución de una cooperativa o una agencia en menor escala, desde luego, ¿verdad? De una agencia de banco donde los jóvenes tienen la oportunidad de establecer con un software, interactuar con los 11 institutos que están a nivel de pilotaje. Ellos pueden intercambiar lo que son capacitaciones, lo que son rubros de financiamiento. Entonces, anualmente se hacen 2 encuentros estudiantiles y han tenido buen suceso. Entonces, sí creemos que ¿quiénes pueden hacerlo? Bueno, obviamente lo desarrolla la Secretaría de Educación
en apoyo con algunas instituciones bancarias. Para citar un ejemplo, con el caso de este bachillerato técnico profesional. Entonces, sí creemos que se pueden desarrollar materiales y recursos didácticos digitales. Para citar el ejemplo, Aula Labora. Gracias. Esta pregunta está un poco difícil, ¿no? En función de lo que estamos viviendo y la necesidad que ha llevado a las instituciones educativas a adoptar un modelo de aprendizaje o un modelo de educación en línea, ¿no? Considero que para el desarrollo de competencias en la educación técnica en específica, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Alana. Considero que la educación en línea llega para quedarse. Considero que es muy viable la formación de competencias. Obviamente hay algunas competencias y en función del área de conocimiento que van a tener mayor dificultad de formarse. Por ejemplo, si tienen un componente altamente práctico y una necesidad de que el estudiante interactúe con equipo o herramientas, eso va a ser un poco complejo, porque la educación en línea se puede y nosotros lo vemos desde hace mucho tiempo, vemos que ha adoptado un modelo de simulación a través de utilizar, y valga la redundancia, simuladores para la formación de competencias. Obviamente los simuladores no dejan de ser un ambiente controlado y el estudiante tarde o temprano se va a tener que enfrentar a un ambiente real de ejecución de la habilidad. Cabe resaltar, y creo que este es un punto importante en el tema de la educación en línea, la educación en línea no es una plataforma virtual de aprendizaje. Ya lo vivimos con experiencia desde el proyecto de Educatrachos, que empezó Mides, antes de Mides incluso. Ya se vio que el fuerte de un proceso de educación en línea está en sus recursos de aprendizaje. Es decir, que para hacer un entorno de aprendizaje virtual real en educación en línea, se deben de tener, tal como lo menciona Lana, con su convenio con el convenio que tiene en torno al BTP en Banca y Finanzas, con la comisión y con BAC, entiendo también. En este caso, si un entorno virtual de aprendizaje tiene recursos y materiales didácticos pertinentes, o sea, con la pedagogía correcta del ambiente digital, yo creo que sí es muy viable para cualquier programa, pero depende, porque el alma, y lo reitero tantas veces porque es importante, el alma de la educación en línea son los materiales y recursos didácticos. Entonces, en este caso, encontrar al que pueda crear, ¿sí? Al que pueda crear estas alternativas funciona. Creo que, y sin ánimos, en estos momentos creo que los niveles más desarrollados que se tienen en la creación de materiales y recursos didácticos está dentro de las instituciones educativas. No creo que ahorita incluso podemos encontrar algunos ejemplos que son válidos, digamos como CADER, que Sufram lo conoce muy bien, pero aún así ellos están limitados a la creación del material, pero la pedagogía viene de las instituciones educativas, y ahí es donde creo que las instituciones educativas en la actualidad, por lo menos los en educación superior, como la Autónoma, Unitec, tiene áreas altamente desarrolladas en la creación de materiales y recursos didácticos. Y entiendo también que el área de infotecnología que tiene la Secretaría de Educación en INICE también tiene un alto desarrollo. Obviamente lo que le falta es un poco aumentar el volumen de creación, pero yo creo que se debe de apostar por la creación de materiales y recursos didácticos en las instituciones formadoras, porque no solo saben el proceso de creación o el tema de la tecnología de creación, sino también la pedagogía, que es la que debe acompañar el proceso tecnopedagógico de formación de una competencia. Alana pidió la palabra. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona Jorge. En el caso de Secretaría de Educación tenemos la parte de infotecnología, bueno, específicamente en la DGDP, la Dirección General de Desarrollo Profesional, con el tema de las polimedias, pero más allá de eso quisiera mencionar que es importante
más que cómo y con quién desarrollar los materiales y recursos didácticos, es el tema de principios de inmediatez y ancho de banda, porque si bien es cierto, algunos institutos técnicos profesionales cuentan con la conectividad, el ancho de banda es bastante limitado. Entonces, sí creo yo que ahí también hay que dirigir la mirada por el tema de que no solamente es contar con el laboratorio de informática, sino también la inmediatez de cómo realmente resolver, cómo atender las necesidades de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, esos dos principios para mí que son básicos en el caso de la Secretaría de Educación. Gracias. Ok, no sé si José va a participar en esta pregunta o nos pasamos a la siguiente para ir acotando los tiempos. Bien. En la 16. El problema que tengo, Wendy, es que escucha la otra. Y no sé si me escuchen a mí, solo a mí, ¿no? Entonces ellos están hablando y se está escuchando. Realmente es bien importante esa pregunta porque sí hay la educación virtual, básicamente ya es parte de, y sí va a ser parte de facilitar y dinamizar los procesos de aprendizaje. Ya esto se tiene que volver B-Learning, definitivamente casi todas las asignaturas. Y creemos de que la tecnología es la que nos va a dar la salida o nos está dando la salida para eso. Algunos problemas es que dependen de esa tecnología los institutos y no la tienen, algunos no la tienen. Para poder desarrollar todas las competencias. El único problema es que si yo tengo un técnico en computación, vamos a decir, y un técnico en máquinas y herramientas, es bien difícil terminar virtualmente, ¿verdad? Siempre tiene que hacerse un complemento, vamos a decir, presencial. Pero que dinamiza totalmente la virtualidad, es todo lo entendemos ya ahora más que nunca. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo enfocar a las instituciones en fortalecer las destrezas digitales de sus docentes para que puedan adoptar nuevas metodologías y adaptarse a la situación actual y previsiblemente futura? ¿Quién deberá asumir el reto? En el caso de la Secretaría de Educación, la institución insigne encargada de la actualización y desarrollo profesional es la dirección, valga la redundancia del nombre, la Dirección General de Desarrollo Profesional. Sin embargo, considero de que debe de complementar el plan operativo de esta dirección con estudios, ¿verdad?, académicos que evidencien la necesidad de los docentes de ser actualizados en las competencias digitales a través de las TICs. Creo que en diferentes oportunidades, bueno, desde ya contar con el sistema automatizado de administración de centros educativos SACE, ha sido un gran paso de que los docentes ingresen las notas a la plataforma, ¿verdad? Pero no solamente es el hecho de que los docentes ingresen las notas a un sistema automatizado, sino también el hecho de cómo ellos pueden hacer transferencia de conocimiento complementado con las TICs. Sabemos que los docentes deben de mantenerse en un programa de actualización permanente, pero sí necesitamos que se tenga sostenibilidad de estos proyectos para que pueda realmente evaluarse el pre y el post. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, existe en las líneas de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Profesional la actualización docente a través del manejo de las TICs, es necesario que se dé una sostenibilidad, una evaluación de cómo se están implementando los nuevos conocimientos por parte de los docentes en los espacios curriculares de la educación técnica profesional. No podemos desconocer que en el caso de, por decir algo,
el bachillerato técnico profesional en contaduría y finanzas o en administración de empresas, ellos llevan registros contables, pero ahora existen otros programas o software que posiblemente no todos los docentes lo conocen. Entonces, creemos que las líneas de actualización que dirige la Dirección de Desarrollo Profesional tiene que ser complementada con estudios académicos. Es decir, no podemos estar promoviendo cursos o diplomados de TICS si no vemos la aplicabilidad en los espacios curriculares de la formación técnica profesional, porque son realmente nuestros jóvenes los que están recibiendo una formación desactualizada por parte de los docentes, y hoy en día los jóvenes incluso manejan, son nativos digitales, podríamos decir, manejan más la tecnología que muchos docentes. Entonces vemos que es necesario que existan programas sostenibles y actuales para que puedan realmente incorporarse esas metodologías a la práctica profesional de los docentes que imparten espacios curriculares de carreras técnicas profesionales. ¿Alguien más? En este caso yo solo complementaría con el tema de que debe de ser obligatorio la revisión de los perfiles profesionales docentes actuales, porque así como decía Lana, hay una responsabilidad de las instituciones, pero también una responsabilidad personal del docente de involucrarse en procesos de autoaprendizaje. Ese es uno. Y el otro es elementos de que obviamente en educación pública, tanto INFOP como la Secretaría de Educación son los que deben de comandar la formación de la adicional, porque sí le diría adicional, porque la responsabilidad principal es del docente en la profesionalización de él mismo o de ella misma, y debe de añadir las necesidades a través de diagnósticos específicos tanto la Secretaría de Educación INFOP a nivel público. En educación superior sucede de que cada universidad es responsable de la gestión del desarrollo de su equipo docente, y es ahí donde cada universidad debe de alinearse con las necesidades actuales, como le decía Alana, que se están necesitando en los procesos formativos, viendo el perfil del estudiante actual y las metas educativas que se formulan dentro de los programas de estudio. Entonces, es doble la responsabilidad, el autoaprendizaje de los docentes y exigencias más sobre elevar el perfil profesional. Puede ser, actualmente hay procesos de categorización, pero creo que no son tan firmes en el tema del aumento de los créditos en torno que se le exigen a los docentes para incrementar su categoría. Yo creo que se debe de exigir más en ese ámbito. Y lo otro es apoyar a través de sus institutos de formación o áreas de formación específica o de desarrollo docente, a la actualización docente constante para tener éxito en cualquier ámbito de aprendizaje. Sí, me gustaría agregar en el caso de la constitución precisamente de esta política de la educación, formación técnica profesional. En el caso tengo entendido que el grupo 3 de calidad y el eje 8 de fortalecimiento de los docentes deberán realmente de evidenciar que esta política de la formación técnica profesional sea complementada precisamente con las TICs, ¿verdad? Y sobre todo la dotación de la conectividad. No desconocemos los grandes esfuerzos que a nivel de país, de gobierno se han hecho para poder facilitar un tanto la conectividad, pero sabemos que esa banda es demasiado baja para las necesidades que hay en los centros educativos. De igual manera que no solo sea 2 meses, por decir algo, cuando se va a tomar la fotografía, que si hay conectividad, y el resto del año pues es sostenido o autosostenido y gestionado por las instituciones educativas. Claramente debe de haber un compromiso por parte de los docentes de mejorar su práctica profesional, de poder dotar un buen servicio hacia los estudiantes, que en este caso son sus primeros clientes, podríamos decir, pero sí debe de haber
ir complementado en esta política que se está elaborando, realmente debe de ir un alto componente de las TICs y la conectividad y la pertinencia de la dotación de este servicio. José Abraham va a participar, si no pasamos a la siguiente. Sí, la verdad que las TIC son necesarias a todos los niveles en cualquier centro educativo. El problema es la conectividad, que ese es un costo aparte, ya sea para la educación, para el instituto o para la universidad. Pues nosotros no tenemos tanto problema, ¿verdad? Ahorita a todos los alumnos se les está exigiendo, desde que entra, que maneje un curso que está virtualizado de las TIC. Hay un programa para docentes, ¿verdad? Que se debe de realizar para poder trabajar con el campus virtual de la universidad. Creando su aula virtual y manejando varias herramientas como Canva, Pictochart, o sea, varias herramientas que básicamente potencian el desarrollo de la educación. Entonces, el problema es los colegios. En los colegios, bien difícil que los alumnos y algunos profesores de educación secundaria hagan eso. Tendrían que obligarlos de alguna manera, no sé, debería de hacerse, porque si no se estarían haciendo a un lado, ¿verdad? Y hay mucha gente vieja que no le gusta meterse ya a esos problemas. Entonces, tendrían que hacer programas para gente que aprenda a su tiempo, para que pueda lograr enseñar, como les decía, en forma B-learning a sus estudiantes. Pero sí es una necesidad de todos, ¿verdad? De las instituciones y de las personas que trabajan en las instituciones. No es de uno solo, sino que son de dos. Y ahí entra la cuestión de la actitud de la persona, de los recursos que tenga la institución y el nivel económico que esté cada quien. Ok, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo preparar al profesorado y los formadores de EFTP para aplicar una metodología de formación basada en competencias, incluidos nuevos métodos de evaluación más flexible? Yo creo que esta fue abordada. No sé si están de acuerdo. ¿Alana? De acuerdo. Sí. En mi caso sí, de acuerdo. Considero de que en el caso de la innovación de la enseñanza, específicamente con el tema de las competencias, sabemos que tenemos un currículo por competencias, pero que el relevo generacional de los docentes que fueron capacitados con el programa Mejoramiento de la Enseñanza de la Educación Media, PRAEMO, hay un lapsus y hay un estancamiento bastante evidente. Entonces, sí creo que se ha estado incidiendo, se ha hecho capacitación a nivel de nivel central de la Secretaría de Educación, pero falta tener mayor impacto en el docente de aula. ¿Qué quiero decir con esto? Mandos superiores sí han sido capacitados a nivel de la Secretaría de Educación con el enfoque por competencias, pero la transferencia hacia los docentes ha sido bastante limitada. Actualmente, con el programa del mejoramiento de infraestructura y capacitación del BCE, se tiene contemplado hacer incidencia en 105 centros educativos y por tanto se van a capacitar a docentes de esos 105 centros educativos a nivel nacional en los 18 departamentos. Creemos que el aprendizaje no solamente debe de ser basado en competencias, sino también que se deben desarrollar el aprendizaje basado en proyectos, porque eso tiene mayor aplicabilidad en el campo laboral para los jóvenes. Entonces, consideramos pertinente y necesario
esa formación basada en competencias. Sabemos que muchos docentes, en el caso de la educación técnica profesional, sí están aplicando la evaluación por competencias, incluso en el sector no formal, también tienen bastante camino recorrido en cuanto a la metodología, ¿verdad? Sí es necesario que los nuevos docentes que están ahorita tengan actualización con la formación por competencias, porque el currículum es por competencias, pero ellos fueron formados con un currículo tradicional. Entonces, en ese sentido, las universidades, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, perfectamente puede incidir como un colaborador para que se pueda generar estos procesos, ¿verdad? Ya le reiteramos, hay equipos técnicos profesionales formados dentro de la Secretaría de Educación con la metodología basada en competencias, pero es mínimo el impacto en el maestro de aula, solamente. ¿Alguien más o pasamos a la siguiente? La verdad que yo estoy bastante de acuerdo con Alana porque al principio manejábamos, y yo dije de la currícula, ¿va? Que si no están ciertas cosas en la currícula, el profesor que llega va a dar lo que él crea conveniente, se va a ajustar un poco a la currícula, pero tal vez no domina algún tema y no lo va a dar tal vez superficialmente. Y si hablábamos de los emprendedores, ¿verdad? Yo le decía que si ellos tienen dentro de la currícula una clase, ¿verdad? Como me lo explicó Alana, que si hay una clase para hacer un proyecto, entonces el aprendizaje por proyectos no se va a dejar de hacer en algunos casos, pero en las otras que las currículas no tienen nada de emprendimiento o de un proyecto de emprendimiento, los proyectos los van a hacer alguna vez o otras veces no lo van a hacer. Entonces no va a estar como ceñido a una currícula que debe de hacerse el aprendizaje por proyecto, ¿verdad? Que sí debe de ser por competencias y por proyectos, es correcto, muy, muy correcto. Ok. Pasamos a la siguiente. ¿Se considera positivo la inclusión de acciones innovadoras de aprendizaje intergeneracional en la FTP, acciones mixtas de aprendizaje entre jóvenes de la educación técnica y trabajadores en capacitación? La parte de trabajadores en capacitación, ¿qué está bien, Anco? ¿Qué es trabajadores en capacitación? Porque... bueno, eso se usa, ese sí. término se usa cuando usted está haciendo formación dual, que digamos el muchacho entra a una empresa, pero al momento de entrar a una empresa con una condición de formación dual, se hace una cláusula contractual diferente, diferenciada, porque él cumple un trabajo de práctica. Es parecido a la práctica, pero tiene otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, esto se coloca así en ese contexto, ¿verdad? Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí se escucha. Ok. Hola, sí, disculpe. Sí, en este caso, sí considero positivo la inclusión de acciones innovadoras. Obviamente, una de las propuestas innovadoras que se tiene en la mesa es la educación dual. Obviamente, Alemania sufrió mucho con la implementación de la educación dual, específicamente por la poca cooperación inicial que tuvo con la industria. Entonces, en este caso, dentro de estas acciones innovadoras a, a implantar se necesita mucho el apoyo del sector empleador, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de diferentes edades en un proceso formativo,
obviamente, y también validando que algunos aspectos sí necesitan ser formados en ambientes controlados, principalmente en estudiantes, en jóvenes que están en educación técnica, que no pueden exponerse a a un ambiente tan profundo, con empleados, ya personas con experiencia o la madurez necesaria en un ambiente de trabajo. Yo creo que vale la pena implementar. Ojo, no hablamos de pasantías, hablamos de personas que puedan incorporarse de forma controlada, porque esa es educación dual, ¿no? Incorporarse de forma controlada en distintos momentos de su formación a desarrollar o a complementar lo que es su proceso formativo en su carrera dentro de la empresa. Y la empresa tiene que, dentro de la innovación que tiene que desarrollar, es convertirse también en no solo en el tema de pensar desde el punto de vista técnico o tecnológico del rubro que desempeña, sino también desde el punto de vista de que se va a convertir en un centro de formación efectiva para jóvenes. Entonces creo que acá es muy viable si se dan las condiciones necesarias, tanto de participación de la industria como y manejar ambientes controlados de participación, midiendo de forma más cercana, creo, los resultados en función si esa combinación entre jóvenes y personas ya ejerciendo una actividad laboral está rindiendo el fruto, principalmente en el aprendizaje del joven. ¿Alguien más? Sí, considero sumamente importante el hecho de complementar la formación que se recibe en las aulas de clase, que prácticamente son estudiantes noveles, con procesos con personas realmente expertas. En este caso, las personas que ya están en el ámbito laboral pueden complementar perfectamente esa transferencia de conocimiento. Esas acciones mixtas de aprendizaje son necesarias. Nosotros consideramos que en el caso de los estudiantes ya de último año, a través de las pasantías y a través de la práctica profesional, perfectamente calza este aprendizaje intergeneracional y lo que ustedes mencionaban acerca del aprendizaje dual, ¿verdad? Es necesario. Nosotros sabemos de que gran parte del éxito de la formación y del concretar las competencias del egresado se basa en esto, ¿verdad? Que el joven tenga la oportunidad de estar con alguien con experiencia, implementando las competencias de su formación. Entonces, sí creemos que deberá ser regulado, no solamente decir que se haga, sino debe de establecerse dentro de una normativa que asegure, por una parte, limitar los riesgos en la empresa que reciba al joven, como también salvaguardar a los muchachos, ¿verdad? Que por su edad requieren vigilancia y la supervisión, ¿verdad? Y más que todo la realimentación, porque es el tema de no lo aprendí con todo el proceso terminado en el instituto, pero sí puedo realmente complementarlo a través de lo que encuentro en la empresa. Alana, eso de regularlo dentro de una normativa, ¿cómo sería? Es decir, puede haber una carta de entendimiento por parte de la empresa de qué condiciones requiere que cumple el estudiante, y nosotros como Secretaría de Educación también asegurar que el joven cumpla con algunos estándares de calidad. Es decir, que el joven realmente manifieste conocimiento de las acciones que va a realizar. Y de igual manera que en algunas empresas, sobre todo en San Pedro Sula, he visto que solicitan que se les pague a los muchachos un seguro de vida mientras están realizando la práctica profesional. Entonces, se pudiera regular esa parte, ¿verdad? Que los jóvenes realmente cumplan con los requerimientos, como también la empresa, asegurar que el joven realice la práctica o realice la pasantía conforme al perfil de su bachillerato, porque hemos encontrado casos que van a las empresas y, por decir algo, a un muchacho de un BTP en soldadura
lo correcto sería que pudiera implementar para lo que ha sido formado. Y nos encontramos con el caso de que los ponen a sacar fotocopias o los ponen de conserjes. Entonces, se desvincula completamente la formación que ellos están recibiendo con, es decir, pueden ir a una empresa que el eslogan o el nombre por sí de la empresa se hace. Uno puede tener la presunción de que van a hacer la práctica en función de la competencia del joven, pero al final lo ponen a realizar o desempeña actividades que realmente no tienen nada que ver con el BTP en el cual él se está formando, ¿verdad? Por eso decimos que debe de ser regulado o normado, ¿verdad? Que es asegurar que el joven realmente se aproxime a la formación que le está teniendo, lo que va a es le estar complementando con ese aprendizaje intergeneracional. No sé si me di a entender. Ok, ¿alguien más o pasamos a la siguiente? Sí, yo estoy muy de acuerdo con el problema de la dualidad. Es que muchas empresas no están preparadas para recibir a los muchachos y se desentienden porque ellas creen que eso no tiene que ser formal, sino que ellos están dando una oportunidad, pero no es así. Eh, Como decía Lana, ningún alumno debería de salir del colegio sin un seguro personal, les pasa cualquier cosa y se traslada para allá, no sé. Entonces, para poder implementar eso, porque es la mejor forma de poner en la realidad a los egresados y practicar en la realidad su trabajo, que va a ser, no real, ¿verdad? Y practicar todas sus competencias y pues fortalecerlas. Pero eso requiere mucha vigilancia, muchos profesores no están de acuerdo en moverse, algunos sí, yo sé que sí, que yo lo he hecho, moverse a la empresa donde está trabajando y revisarle completamente todo el trabajo que hace y estar tan pendiente de eso porque es parte de la formación del muchacho, parte de la cooperación de la empresa y a eso se refería Lana. Tiene que haber no solo una carta de entendimiento, sino que preparar a la empresa, ser ¿cómo decirles? Entender de que las dos partes de formación del muchacho son bien importantes, que tanto el instituto y la empresa tienen que cooperar totalmente, ¿verdad? No hacerlo a veces desvinculado de su seguridad, desvinculado de que si fue o no fue el alumno del colegio. Entonces, eso requiere una rigor. Eso fracasó con el Info, para mí fracasó porque realmente no estaban preparados y aún requiere un poco de preparación de la empresa y tanto de las instituciones. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta y quisiera que fueran más puntuales para terminar hoy esta sesión, ¿verdad? Si no, vamos a tener que agendar para la próxima semana. ¿Se considera posible aplicar nuevos métodos pedagógicos como la gamificación o la pedagogía inversa, Flipper Classroom, desarrollando en el aula competencias que requieren más participación e interacción y en casa? A través de medios audiovisuales, desarrollar otras que no la precisen. El flipper o la inversa es que usted le pone a hacer al alumno cosas que tiene que hacer en el aula, las pone a hacer en la casa. Y lo de la casa lo hace en el aula. O sea que las tareas las hace el maestro con el alumno. Esta inversa es la que se está aplicando en algunos países desarrollados. Y esta de gamificación son a través de juegos, ese es aprender a aprender. Eso casi la mayoría pero esto se pasa a la parte virtual, ¿verdad? Son juegos que se le ponen al alumno, pero en juegos virtuales, ¿verdad? Y esta es que las actividades se invierten y el maestro ya no enseña en el aula, sino que hace los trabajos en el aula y en la casa se hacen las enseñanzas. Entonces, no sé qué piensan de esto, si se puede aplicar esto o ya se está aplicando en Honduras. ¿Qué piensan?
Bueno, la verdad que eso ya se está aplicando. Por ejemplo, uno en la universidad le deja eh, eh, definimos un tema, él estudia todo ese tema y luego venimos al aula a resolver si hay un problema sobre el tema o si hay una acción, digamos, que el alumno le explica a todos a los compañeros, ¿verdad? Y al profesor sobre ese tema. Realmente eso se está haciendo. Y él busca bastante información en las redes. Por ejemplo, cómo hacer dentro de la aula un PowerPoint, ¿verdad? De cómo se va creando con el tema. Y él busca, anteriormente ya buscó todos los temas que va a insertar ahí. Eso se está haciendo en algunos casos, en alguna medida ya se está implementando. Pero no sé en educación media, no sé realmente si eso ocurre. ¿No? Yo quiero tener una participación. En este caso siento, ligado a la pregunta, que coincido con lo que dice José Abraham, se está comenzando con una proyección alrededor de estas metodologías. Sí considero que en su mayoría, en la mayoría de las implementaciones es incipiente, ¿sí? Es decir, que necesita amplio desarrollo. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la Universidad de Unitec. En este caso, Unitec lleva muchos años trabajando en contenido alrededor de aula invertida, porque el concepto de aula invertida es que el estudiante desarrolle su clase fuera del espacio o el momento en que se reúne con su docente, ¿no? Y el docente se convierte en un facilitador, ¿no? Entonces, obviamente, no solo crear el tema de asignarles investigación, sino que también hay que crear una serie de recursos alrededor de ellos, desde videos, instructivos, tutoriales, líneas de desarrollo de procesos, pasos a paso. Entonces, obviamente, esta creación que acompaña, que un docente en cierta medida debe de crear, ha sido difícil en ese proceso de implementación, tanto a nivel de la capacitación misma, como en el tiempo que un docente debe de dedicar a hacer la creación de todos estos recursos didácticos de aula invertida, para que el estudiante llegue ya, por lo menos, desarrollado a nivel de simulación, una habilidad a la hora de clase. Entonces, es bien complicado. Con la gamificación también sucede lo mismo. Recuerden que la gamificación se centra en lo que es el tema, la secuencia de juego. Entonces, obviamente, este tiene un orden lógico para desarrollar esta metodología. Hay algunas iniciativas, pero creo que está más desarrollada la aula invertida que la gamificación. Para esto necesitaría procesos de desarrollo. Primero, una capacitación inicial sobre la metodología misma. También apoyo para la generación de los recursos de aprendizaje que acompañan a las metodologías. Y con esto creo que en el corto plazo podrían ser sujetos de implementación. Bueno, en el caso de la Secretaría de Educación, consideramos que todo lo que venga a activar el pensamiento, todo lo que corresponda a realmente ayudarle al joven a que tenga mayor autoaprendizaje o autonomía al momento de la toma de decisiones, todo eso viene a beneficiar. Sí, realmente creemos que los docentes deberían de empoderarse más acerca de estas metodologías, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de la motivación, sino también es la retroalimentación constante que lleva a este tipo de tecnología, ¿verdad? El compromiso con el aprendizaje, la fidelización o la vinculación que tenga el estudiante con lo que está aprendiendo en la formación técnica profesional. Sí creemos que muchos jóvenes y muchos docentes han estado realizando procesos de gamificación y lo hemos experimentado cuando encontramos en el interior algunos docentes permiten o facilitan el hecho de que algunos de los estudiantes tengan, por decir algo, talleres de mecánica automotriz
Entonces facilitan a que ellos puedan realmente tener esa experiencia de cómo lo hacen en casa desde un ámbito extracurricular y cómo pueden ellos generar esa competitividad y aprendizaje colaborativo al momento de que están en los talleres en los centros educativos. Entonces sí creemos que se han hecho algunos elementos de la gamificación, pero definitivamente los docentes deben de actualizarse para poderlo implementar de manera más sostenible y de manera más consciente. Ok, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo fomentar la disponibilidad de equipamientos didácticos de simulación, como simuladores de soldadura, de pintura, de carrocería, según el área técnica? Esto va en función, creo que esta la abordaron en las pasadas, esto va en la parte de las herramientas y los soportes que tengan las instituciones, ¿verdad? Fíjense que realmente sí hay simuladores, por ejemplo, para soldadura. ¿Qué pasa en los colegios técnicos, verdad? Que a veces un curso no se da porque no hay suficiente material, ¿verdad? Entonces, este tipo de simuladores no requiere de materiales más que un sistema donde el alumno, pero es presencial, ¿verdad? También él lo puede ver en una clase virtual, pero él tiene que estar agarrando el equipo o tomando el equipo para manejarlo personalmente, ¿no? Entonces él no gasta electrodo, no hay humo, no hay chimenea de que hay que succionar. Entonces esto se vuelve bien importante en la parte de los de simuladores, ¿verdad? En cuanto a lo que es soldadura. Y en la pintura de carros, pues realmente lo que hay son robots para pintar, ¿verdad? Pero eso ya está a otro nivel. Alana. En este caso, no sé si puedo participar alrededor de algunos Sí, es que ejemplos. levantaron la mano ahí. Ok. No, dele, Solo, dele. solo complementar lo que dice José Abraham. Les comento que este es un tema clave en la formación técnica. Realmente las universidades y todo centro educativo, conozco la experiencia a nivel de educación técnica porque he estado involucrado desde los BTP no formal y educación superior en educación técnica. Entonces conozco las realidades. Infop en el tema de la disponibilidad de los recursos como simuladores, talleres en específico, le representó un gasto significativo, mucha inversión y cooperación internacional alrededor de la implementación de espacios de aprendizaje correctos para la formación técnica. Entonces, es bien difícil porque Infop lo ha logrado por décadas de trabajo y de igual forma, en comparación con otros países de Centroamérica, su análogo de Infop, vemos de que, digamos, el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, le lleva todavía millas de distancia en el tema de desarrollo de equipamientos, ¿no? Obviamente, ¿qué es el éxito del INA? El INA en Costa Rica, que viví la experiencia, el éxito en el tema de fomento, primero había una política gubernamental en torno al equipamiento, ¿sí? Obviamente para los centros educativos públicos había una política. Aquí en el país, en los bachilleratos técnicos profesionales, obviamente representa un factor difícil de cubrir porque sabemos que los montos de inversión son amplios. Infop realmente, y es una opinión controversial, Infop debería de ceder sus espacios de práctica para los BTP e Infop debería de convertirse en un centro de educación media en formación de bachilleratos técnicos profesionales. El modelo Infop ya es desgastado desde mi punto de vista y en cierta medida yo estaba de acuerdo con toda la política que se generaba que debe de ser administración y competencia de la Secretaría de Educación ahora manejar los espacios de Infop e incluso todos los programas de Infop. A nivel de educación superior vemos que la autónoma le fue difícil conseguir, tuvo que hacer convenio con ICAFE para generar espacios para el tema de catación. Tuvo que generar otros convenios para el tema de alimentos y bebidas. Hace poco hizo una macro inversión en el tema de cocinas completas para su área de alimentos y bebidas, pero
hasta hace poco lo pudo hacer, después de muchos años de tener la carrera activa. La inversión que tienen en San Pedro Sula en ciencias de la salud es amplia, pero es una inversión igual con una dimensión fuerte. Entonces creo que aquí, y para acelerar esos procesos, porque sí sabemos que las instituciones, tanto a nivel público como privado, les es difícil afrontar estas inversiones tan altas, creo que incentivar las alianzas con empresas, incentivar con empresas, esos espacios de utilización dual que pueden ser sujetos para utilizar en las empresas, y el fomento también y seguir captando fondos a través de cooperación. Alana. Sí, consideramos que en el caso de cómo fomentar la disponibilidad de equipamientos didácticos de simulación, definitivamente debe de haber un redireccionar el tema de la responsabilidad social empresarial. Muchas veces se han hecho gestiones por parte de la administración de los centros educativos que el equipo que ya esté en desuso por parte de las empresas pueda ser donado a estos centros técnicos profesionales, de manera de que los jóvenes puedan experimentar y puedan armar, desarmar, según la competencia de la orientación del BTP, que puedan ellos realmente hacer uso de esos equipos que por desuso ya no va a utilizar la empresa. Es necesario incentivar, como muy bien refiere Jorge, específicamente incentivar esas alianzas estratégicas para que puedan complementar lo que el Estado no tiene la capacidad de dar. Sabemos que el renglón presupuestario que se da para la formación técnica profesional es bastante limitado, pero precisamente es el sector productivo que va a sacar adelante este país. Entonces, sí necesitamos que los jóvenes sean formados de la mejor manera. En el caso de los simuladores, sabemos que los centros pilotos que fueron beneficiados por el programa de mejoramiento y enseñanza de la educación media cuentan con algún equipo inmobiliario que por el tiempo ya están desfasados y obsoletos completamente. Entonces sí creemos que una ruta de acción podría ser a futuro precisamente el tema de poder equipar en contraparte con la empresa privada, con cooperantes internacionales, en esos centros donde se tiene alta población en las carreras técnicas, y también en una forma de estímulo, diría yo, donde hay evidencias de empleabilidad de los egresados de estos bachilleratos. Es necesario que realmente se potencie y se fortalezca los institutos que realmente están teniendo mayor inserción laboral, los estudiantes que egresan de esos institutos, versus aquellos institutos que han sido emblemáticos, pero que con el paso del tiempo ya las carreras que han estado ofertando técnicamente ya no son atractivas al contexto, ni son pertinentes, solamente. No se escucha. Hola. Mi conexión. ¿Escucha? Ahorita sí. Alana, es que no la escucho. Sí. Yo ya terminé. Ok. Participación, gracias. Solo para aclarar un poquito, el problema es que para obtener, digamos, equipo, que es caro, ¿verdad? El equipo es caro. Al principio lo dije y lo hablamos de tener programas de, vamos a decir, programas de servicio dentro de las instituciones para poder lograr tener con el equipo que se tiene una entrada de dinero para poder lograr hacer esos cambios de equipo que fácilmente o con años ya se vuelven obsoletos. Entonces se necesita generar de parte de las instituciones un plan de servicio. El problema es cuando la empresa empieza a dar equipos dañados
se pasa a veces y lleva una cosa que realmente nunca se va a utilizar. A veces no estoy de acuerdo tanto con eso, ¿verdad? Que si la empresa va a donar, que done algo que esté bueno, que esté nuevo, lo que sea, pero que done algo nuevo y que sirva. Bien, gracias. Vamos a pasar al otro subgrupo, subbloque de tema, innovación en los centros FTP. ¿Cómo potenciar que los centros de FTP dispongan de mayor autonomía para trabajar a nivel local, con los agentes sociales y con las instituciones para facilitar acciones de innovación, creatividad y emprendimiento? Sabemos que, bueno, la Secretaría de Educación a nivel central trabaja con departamentales, pero no sé, estas se enfocan mayor a la evaluación y a otros aspectos, pero no sé cómo se podría manejar si ya la normativa o las leyes ya está regulado esto. No sé qué opinan de esto, de cómo esto va más al tema de descentralizar, ¿verdad? Y a las alianzas que se pueden hacer con ONGs locales. ¿Qué opinan de esto? Sí, yo creo que es sencillo eso. Yo lo veo bien sencillo. Con un plan de negocio. Crear un plan de negocios en cada institución. Y eso solo tiene que ser avalado por el Ministerio de Educación, porque ahí se pone todo servicio, cómo se cobra, quién lo hace, todo se pone. O sea que con eso se le estaría dando potestad a los institutos o a las instituciones que puedan lograr obtener fondos para sus necesidades. ¿Alguien más? Sí, yo en este caso más bien yo tengo una opinión contraria. Creo que por la estructura actual, la única forma es partir de la centralización, es decir, ya sea a nivel y Alana lo puede confirmar, a nivel de la Secretaría de Educación, a nivel de Educación Superior o de cada una de las universidades, tienen áreas específicas y desde mi punto de vista para potenciar que se logre, o sea, no es autonomía, pero que sí se puedan, porque es muy difícil la autonomía bajo estructuras tan piramidales como las que tenemos en educación pública en específico, ¿no? Desde mi punto de vista tendría que trabajarse desde a nivel centralizado para después que a nivel cascada vaya a nivel descentralizado. Y en este caso lo que se debe fomentar es que se agilicen los procesos y que al mismo tiempo haya haya en existencia las personas que puedan potenciar el trabajo local en las instituciones, con los agentes sociales y entre las instituciones, pero siempre bajo salvaguarda una dirección o regulación del departamento centralizado o la parte centralizada de las instituciones. Así sucede en Infop, así lo he visto funcionar en Infop, así lo he visto funcionar en la Secretaría de Educación, así lo he visto funcionar en la Universidad Autónoma de Honduras. Nosotros obviamente somos sector privado, tenemos algunas diferencias, pero de igual forma hay un ente centralizado a nivel de Tegucigalpa que después baja toda la información y creo que aquí el éxito es la agilidad de cómo baja la información y que existan personas que dirijan las actividades ya en la institución, en el sitio. Alana, levantó la mano. Correcto. En el caso de los institutos... Alana, se le va el sonido, fíjese, solo con usted. Raro. ¿Se escucha? Ahorita sí, pero por ratito se le va el sonido. Perdón. Sí, quisiera comentar que en el caso de los centros educativos, ellos elaboran su proyecto educativo de centro, que tiene una duración de 1 a 5 años. En ellos se establecen las prioridades institucionales que requieren mayor atención. En este sentido, creemos que para generar la autonomía realmente no la tienen en su totalidad,
pero sí pueden ellos tener autonomía curricular. Eso les permite a ellos precisamente establecer las alianzas estratégicas a nivel local para que puedan incidir en la comunidad o de manera regional. Esto ha facilitado la gobernabilidad por parte de la Secretaría de Educación en el sentido de que cada instituto conoce su realidad. Sin embargo, creemos que sí se podría hacer algo y es precisamente establecer estudios diagnósticos de mejoramiento de infraestructura, de mejoramiento de lo que corresponde a acciones de innovación. Es decir, sí se necesita un diagnóstico de infraestructura y necesidades básicas de equipamiento, de capacitación actualizado. ¿Por qué? Porque en esta forma nosotros podríamos hacer mayor incidencia. Desde luego, usted lo mencionaba al inicio, las direcciones departamentales son, lo que se ha procurado es la descentralización de la administración, pero sabemos que es insuficiente, si lo podemos decir así, porque cada departamento tiene sus líneas de trabajo ya priorizadas. Sí creemos que a través de esa política pública que se está constituyendo, se debe de dar mayor relevancia. ¿Y quiénes serían los encargados de esto? Precisamente los enlaces departamentales para que ellos puedan hacer mayor incidencia. Teniendo ellos, es decir, las direcciones de currículo cuentan con los subdirectores de currículo y evaluación. Ellos a su vez administran los 3 niveles educativos, pero sí necesitamos que se dé un mandato específico al enlace de educación media que potencie precisamente la educación, formación técnica profesional, porque muchos de ellos son docentes de centros educativos técnicos. Esto facilita entonces el mayor conocimiento de la zona, mayor incidencia, para que puedan ellos realmente aportar desde una realidad concreta cuál es qué es lo que se requiere a nivel de atención de la formación técnica profesional. Un caso inmediato, en el caso de La Paz, ellos hacen con el Instituto Técnico 21 de febrero, ellos han hecho excelentes alianzas estratégicas con las empresas locales y han tenido muy buen suceso porque muchos jóvenes han sido emprendedores y otros se han autoempleado, ¿verdad? Entonces, es necesario que tengamos ese diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico de las necesidades de la formación técnica profesional a nivel departamental y que ese sea un insumo para esta política que se está constituyendo. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Se considera viable disponer presupuesto en los centros de FTP para liderar proyectos que vinculen los procesos productivos de las empresas del entorno con los centros con vocación de erigirse como referentes de innovación en su comunidad? Esto también va más aliado a la parte local. Social. Sí, local y social, con los agentes sociales. Es que esto de liderar proyectos ya se viene abordando en las preguntas anteriores, pero como aquí se baja a nivel local y según el contexto, porque por zona ya se tiene mapeado a través de la ley de plan y visión de país, ya se tiene por región, al menos se tiene identificadas las zonas de producción o zonas productivas en el país. Entonces, ligado a la legalidad, esta pregunta y esta de la innovación en los centros va más ligado a los centros que funcionan regionalmente. Lástima que no tenemos al participante de Infop en y del ICIETI, porque Infop sí lo tiene así, ¿verdad? Por centros regionales. Y lo hacen en función de zona productiva por el plan y visión de país. Pero no sé la secretaría, porque como tienen las redes ITC y UNITEC, no sé cómo lo regionaliza, ¿verdad? En el caso de la Secretaría de Educación, pues dentro de los renglones presupuestarios por cada centro educativo,
se basan más en las necesidades, no tanto para liderar proyectos, ¿verdad? Que vinculen con procesos productivos, y eso realmente sería importante que se retomara en el caso de la Secretaría de Educación, porque eso viene, al no contar con ese presupuesto para liderar procesos específicamente de educación técnica profesional, limita a los estudiantes. Recuerdo muy bien una experiencia cuando hemos estado haciendo monitoreos, cómo ellos están iniciando los procesos productivos, sobre todo vinculados a la agricultura. Y básicamente son autosostenibles, son los muchachos los que han estado, y los padres de familia en este caso, los que proveen para la compra de los fertilizantes, de las semillas anualmente. Y cuando ya se genera una ganancia, cae en la cuenta del instituto. Y claro, el instituto tiene otras prioridades como compra de papel, compra de tinta. Entonces ahí se da lamentablemente una tensión, porque los jóvenes sienten que ellos están trabajando la tierra, cultivando la lechuga, la zanahoria, pero a la hora de la hora el margen de ganancia para ellos es bastante limitado. Por ese mismo tema de la transparencia en el uso de los fondos. Como todo lo que se genere tiene que caer en la cuenta del centro educativo, el centro educativo, una vez que genera, que tiene un remanente, lo utiliza para papelería y para tinta, y no precisamente para la compra de fertilizantes y semillas, para citar un ejemplo. Creo que se debe de retomar ese tema, como usted muy bien lo está documentando, pero más allá de retomar el tema, yo creo que es generar realmente que se concretice ese presupuesto y que sea blindado específicamente para fortalecer la educación técnica profesional. ¿Alguien más? En mi caso, realmente yo insisto siempre en lo que es un trabajo dentro primero del lugar donde se está, o sea, para luego enviarlo a las autoridades superiores. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto y lo estamos terminando ya de concluir con un documento para la ONU con la universidad. Entonces, ellos ponen todo. Nosotros solo ponemos lo que tenemos. Profesores, equipo. Entonces, si nosotros esperamos que la universidad de allá nos mande un proyecto, vamos a salir jubilados y yo creo que no vamos a tener nada. Entonces, yo creo que esto es parte del personal que está dentro regionalmente, ¿no? Que sabe, como decía Lana, las prioridades y las necesidades técnicas de varios lugares. Entonces se pueden hacer un plan de negocio. Yo insisto en el plan de negocio porque ahí se pone cuánto se va a quedar para el proyecto que se está realizando, X nombre de proyecto, y lo demás pasa a la institución. Eso se puede hacer, se ha hecho. En educación media se ha hecho. Yo trabajé en el técnico alemán y lo hacíamos en el técnico alemán hace 40 años. No sé cómo están ahora, pero se le pagaba al profesor, porque ¿qué pasa cuando el personal técnico le dice, mire, hay que producir y empieza a hablar y empieza a decir un montón de cosas, pero que le dice, mire, le vamos a dar un 20% del total de esto a usted, ya hablan diferente. Entonces, ese es un plan de negocio, que cada quien es ganar, ganar, cada quien toma su parte y todos contentos. Pero ¿qué pasa? Se hace sostenible el centro educativo, realmente. Y se ayuda con los proyectos de la comunidad. Por ejemplo, el proyecto que nosotros estamos haciendo con la ONU es un proyecto para generar energía eléctrica en Esperanza, ¿verdad? Entonces, es bien importante el montón de equipo que hay regado, vamos a decir, por todo el país y que se le dé un uso. Pero hay que buscar las normas para poder dar el uso. ¿Verdad? Identificar gente que pueda llevar este tipo de proyectos.
Jorge, ¿va a participar o pasamos a la siguiente pregunta? Solo un comentario. Yo sí lo veo poco viable si no es a nivel central y después que se herede a nivel de fondos, a nivel de los distintos centros. Si estamos hablando de fondos que vienen de fuera, ¿no? Si vienen de fondos ya dentro de los presupuestos de las instituciones, creo que sí es totalmente viable. Pero fondos de fuera es bien difícil por las estructuras financieras que tienen todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Ok. ¿Cómo hacer que los centros funcionen como motores de innovación y emprendimiento e impacten en el atractivo de la oferta de formación profesional y carreras técnicas entre los jóvenes? Creo que las decían en las anteriores también. ¿Cómo hacer que los centros FTP funcionen como motores de innovación? Desde mi punto de vista, ya creo que sí habíamos comentado al respecto. Entonces no hay comentarios de mi parte. ¿Los demás qué opinan? Pasamos a la siguiente. Hola. Sí, yo creo que sí se ha tomado ese tema, pero creo que se debe de organizar mejor eh, los objetivos del emprendimiento en cada institución, porque me parece que Alana decía de que había un proyecto, de que ellos ganaron, pero no le podían poner el proyecto en el conocimiento que ellos tenían, en el expertise que ellos tenían de un salón de belleza y ellos eran técnicos, ¿verdad? Entonces, no se mira así como atractivo las ofertas y algunos pasan esa información a los compañeros y entonces dicen, no, ahí estás perdiendo el tiempo. Entonces, como que había que reubicar cada cosa para que sea más atractiva para un muchacho que quiere ser un emprendedor. Me parece a mí que ahí es donde está fallando la situación. Que las instituciones que ayudan, me parece a mí de que fallan en ese aspecto. Deberían de ser más amplios, tener un abanico más de oportunidades para todas las áreas, ¿verdad? Técnicas de todo tipo, porque lo técnico es una gran cantidad de abanico, ¿verdad? Entonces habría que de la mejor forma fomentar que sea atractivo para cualquier emprendedor, pero no sé, habría que lograr una reunificación con esta gente, ¿verdad? Alana, levantó la mano. Sí, consideramos que ha sido de muy buena experiencia la vinculación con concursos internacionales a través de instituciones como Teach to Fish, como Real Age. Hemos considerado que ha venido a dinamizar la innovación y los emprendimientos estudiantiles. Entonces, creo que eso motiva y realimenta la buena enseñanza que se puede estar dando en los centros educativos de formación técnica profesional. Entonces, creo que por ahí podría darse una motivación a la innovación y sobre todo reafirmar y consolidar la formación que reciben los jóvenes. Bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Se considera la posibilidad de compartir las instalaciones de los centros formativos para generar espacios colaborativos que puedan ser utilizados por la comunidad en proyectos de innovación y emprendimiento? Esta va más ligada a la ampliación de la red. ¿Qué opinan sobre? Hola. Sí, en el caso de la Secretaría de Educación consideramos que sí es factible en cuanto a poder realmente tener una proyección con la comunidad específicamente. Sí vemos alguna limitante en el sentido de que los espacios físicos, ¿verdad? Tanto las aulas, los talleres, son
bastante utilizados. Entonces vemos que aunque la institución, por una parte, tenga la apertura con la comunidad, los espacios, los tiempos deben de coordinarse de la mejor manera, pero sí tenemos experiencias exitosas de esta vinculación con la comunidad. Sí es posible entonces compartir esos espacios. Yo igual, Incluso con egresados, perdón por la interrupción, solamente para concretizar la idea, sí existen experiencias y están documentadas. no, yo mi participación es igual, es factible, ya tenemos experiencias alrededor de eso. Obviamente si se impulsa a partir de una política más amplia y a partir de un tema de red, yo creo que sí es totalmente viable. ¿Alguien más? Me parece correcto, más que correcto, diría yo. Nosotros ya lo hacemos, por ejemplo, tenemos en las carreras técnicas que está creando la universidad, tenemos un tecnólogo en máquinas y herramientas CNC y hay equipo de control numérico, los colegios como el técnico alemán, como el Infop, como la universidad pedagógica, tienen ese equipo, entonces los invitamos a ellos a participar para que mejoren sus conocimientos y fueron, el único realmente que se quedó fue el del técnico alemán, que prácticamente estuvo un año con nosotros trabajando. Entonces eso es bien importante, porque si una institución tiene un equipo, debería de usarlo para las demás instituciones, ¿verdad? Ya que no se pueden comprar muy fácilmente. Entonces, sí se puede hacer, es necesario hacerlo, ¿verdad? Y para eso hay que saber quién tiene cada cosa, ¿verdad? Y eso es importante que el Ministerio de Educación, las universidades tengan como quien dice un mapeo de todo el equipo, de todo lo que se pueda utilizar. Pero ya tenemos nosotros también experiencias con eso, ya están documentadas y existe en la universidad un laboratorio que es innovación, desarrollo, investigación, innovación y desarrollo comunitario, que es el que el alumno, ya sea egresado o el alumno que está dentro de la universidad o alguna persona de la sociedad quiera resolver un problema o quiera fabricar un equipo, quiera hacer cualquier cosa, él puede llegar allí y buscar la forma de que nosotros le ayudemos y tiene que llenar unos mínimos requisitos realmente. ¿Ya? Solo tiene que ser la persona que requiera cualquier desarrollo de una máquina, un proyecto, lo que sea. Nosotros tenemos un laboratorio para eso exclusivamente. Alana levantó la mano. Hola. Solamente comentarles de una experiencia que tuvimos en el Centro Educativo Liberación, que queda en el municipio de Taulavés, por esa vinculación que hay con la comunidad, positivamente hablando, desde luego, se ha fortalecido el taller el taller industrial, sobre todo con egresados del instituto que han migrado a Estados Unidos. Se generó una asociación de egresados y ellos han comprado maquinaria para beneficio del instituto, precisamente por esa muy buena conexión de compartir las instalaciones. Entonces, muy buena experiencia, sinceramente se lo digo. Bien, pasamos a la siguiente. Esta también va con la red de centros. Se estima procedente establecer una red de centros de referencia nacional en FTP. Bueno, aquí debe de haber una restricción legal, ¿verdad? Y cada uno en una familia profesional del catálogo de perfiles profesionales que sea el motor de la innovación en esa familia. Y la creación de redes de centros por familias profesionales. Son dos cosas diferentes.
independientemente de la institución a la que pertenezcan, para el intercambio de prácticas innovadoras. Y por otra parte, se podrá establecer una red de centros integrados donde se puedan impartir todos los niveles y modalidades de ofertas en educación técnica profesional. Esto de centros de referencia y lo que es la red de centros integrados es una propuesta que se está trabajando en otro subgrupo, que es la red de centros, infraestructura y materiales didácticos. Esto está a nivel de propuesta, pero en los talleres que tuvimos en febrero, Info comentaba que ellos ya practican esta de red de centros de referencia, pero no así esta, porque esta de red de centros tendría que vincularse en la educación formal con la no formal, o sea, que pueda rotar en un mismo centro. Digamos, el egresado de Info tenga la posibilidad de entrar a un técnico universitario y rotar y poder subir y poder haya una movilidad en los niveles. No sé, se hizo la propuesta, pero todos lo miraron viable, pero ustedes saben que hay restricciones legales en cuanto a la parte de educación formal, de los niveles de básico y medio, con los niveles de educación superior formal. No sé si el reglamento permitiría esta parte, porque en esto no me quisiera como involucrar mucho en la parte de legalidad, pero... En este caso yo sí quiero comentar algo. Ajá. Como usted lo dice, hay un tema legal, obviamente, y si mal no me equivoco, no sé, en este caso de educación, los créditos o unidades valorativas entre programas son intransferibles si están en niveles distintos del cine, ¿no? Entonces, en este caso, a nivel de acreditación sería muy difícil hacerlo, ¿no? Pero a nivel de colaboración sí lo veo bastante viable. Es distinto, ¿no? Porque la acreditación implica ámbito legal, pero la colaboración sí implica lo que es una participación en red, un potenciamiento de lo que son las familias profesionales de cada uno de las áreas convergentes entre distintas educaciones, ya sean distintas educaciones y modalidades educativas, ¿no? Entonces creo que a nivel de colaboración sí lo veo bastante viable, pero a nivel legal la legislación es compleja. Igual el ámbito de actuar que tiene la Secretaría de Educación. Incluso para hacerles un comentario rápido, hace poco hubo que quizás José Abraham lo conoce mucho mejor, hubo una controversia entre quién trabajaba, iba a ser el ente encargado de los técnicos no universitarios, ¿sí? Entonces, en primera instancia, la Secretaría de Educación impulsó un tema alrededor de los técnicos no universitarios, incluso quería hacerlas normales alrededor de este ámbito, pero a nivel de ley, la Universidad Autónoma, a través del Consejo de Educación Superior, es la que rige el sistema no universitario también. Entonces, por eso le digo, y hubo bastante controversia y creo que no ha arrancado eso porque a partir del técnico no universitario, técnico universitario, tecnólogo, hacia arriba, licenciatura, le competen a la Universidad Nacional Autónoma y en realidad le compete al Consejo de Educación Superior, ¿no? Y hasta la educación media, específicamente en los bachilleratos técnicos profesionales, le compete a la Secretaría de Educación y tenemos la otra complejidad que está entre CONEANFO de Infop, siendo Infop el operador, pero CONEANFO el tema de la educación, el regulador de la educación técnica, de la educación no formal. Entonces sí, en el ámbito legal lo veo difícil, pero en colaboración... La alternativa, sí. Sí, porque la no formal siempre está rectorada por Infop, pero la alternativa no formal, la política nacional ya le da a CONEANFO. Pero igual CONEANFO tiene que acreditarse con Infop, o sea, por eso en la legalidad no quisiera meterme porque ya está establecido y eso es contra la corriente. Miro más factible la parte colaborativa, yo creo que tiene razón en esa parte. Ya lo que está normado ya tendría que irse una reforma al Congreso, eso llevaría como
Sí, un pero siglo, ¿no? mire, en la colaboración yo veo un hito bien importante porque se pueden ver la colaboración de las distintas familias ocupacionales en torno a un sector y eso es una riqueza impresionante. O sea, sería llevar a práctica el marco nacional de cualificaciones, ver cómo funcionan los diferentes niveles de técnicos operando un proyecto, por ejemplo. Eso sería maravilloso ver esa línea de trabajo. Sí, Alana. Sí, considero, sobre todo la última frase que dijo Jorge, totalmente de acuerdo, ¿verdad? La verificación del Marco Nacional de Cualificación es necesario porque ahí nosotros podríamos ver, bueno, iría implícito la verificación de la normativa, qué será permitido y qué no será procedente. En ese sentido, sí creo que es necesario esa alianza que se deben de establecer, la creación de las redes de centros por familias profesionales, muy de acuerdo. Solamente aclarar de que en el caso de los centros educativos de educación media, no solamente están con una familia profesional, entonces, sino que en muchos centros educativos confluyen varias familias profesionales. Entonces, en algunos casos habrá duplicidad en la participación de esas redes, pero sí es necesario. Se fortalece muchísimo el intercambio de experiencias, el intercambio estudiantil también, entonces sí lo vemos con buenos ojos. Y en el caso, como les reitero, ¿verdad? Todo tendrá que pasar por la verificación del Marco Nacional de Cualificación y estamos totalmente de acuerdo. José, ¿quería opinar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, no, yo voy a opinar. Ok. También estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Porque aquí se ha discutido bastante esto de que quién está, en qué nivel de educativo estaba, quién, qué hace el Info, qué hace la educación media, qué hacen las universidades, ¿verdad? Entonces, incluso hubo un debate con un doctor en Chile y ellos dijeron, miren, nosotros teníamos ese problema. Y empezaron a sacarse nombres rimbombantes de esto, de lo otro, para atraer a los estudiantes, pero ese era un problema porque hacían lo mismo, varios hacían lo mismo y repetitivo y todo eso. Entonces, usamos una nomenclatura, ¿verdad? Para poder poner a la gente que es técnica a nivel de educación media, vamos a decir, pero no es el mismo técnico que está en el Info, porque llevan diferente, la currícula es diferente. El del Info está directamente para trabajar, para ir a la empresa, y el de los técnicos puede ir a la universidad, puede seguir estudiando, y esa es la situación. Pero el técnico, si no estudia una ingeniería, que hay otras técnicas, por ejemplo, como lo decíamos ahorita, tecnólogo en máquinas y herramientas CNC, es una técnica que en Chile ellos lograron llegar a sacar licenciaturas y máster y doctorados en eso, pero se fueron por otra línea, que era la parte técnica. En nuestro medio, normalmente, nosotros no podemos estudiar como técnicos, no podemos decir voy a sacar un doctorado en máquinas, herramientas o en, no sé si hay en tecnología digital, no sé si puede haber, no sé. Pero no podíamos. Entonces, eso se tiene que regir y nosotros creo que tenemos un pequeño desfase en eso. ¿Quién está en cada nivel? ¿Quién educa? Vamos a decir, ¿qué campo educa X institución? Y ahí se tiene que entender de que educación media, por ejemplo, tiene educación normal, formal, y tiene educación técnica también, ¿verdad? Pero siempre es a nivel medio. Todo el mundo lo sabe. Entonces, creo que ahí hay que manejar, como todos lo decían, que debe de ser como una colaboración y eso se puede dar, es más fácil darse. Gracias. Ok. ¿Cómo fortalecer la innovación en materia medioambiental en los centros?
En el caso de la Secretaría de Educación, a través de las adecuaciones curriculares, se ha incorporado diferentes módulos, podríamos decirlo. Por ejemplo, el de seguridad alimentaria, SANIER, a través de los dos bachilleratos, el BTP en desarrollo agropecuario y gestión agroforestal. Entonces, ya existe dentro de la currícula todo lo relativo a educación ambiental, pero en este caso de estos dos BTP que acabo de citar, se hizo y se autorizó ya la adecuación curricular para que tengan el plus y ha sido con buen suceso. SAN y ER, para fortalecerlo. También se cuentan con diferentes herramientas curriculares que las maneja IDECOAS, ya están alojadas dentro de la página de la Secretaría de Educación, que son herramientas curriculares que pueden utilizar tanto los docentes como los estudiantes y están más dirigidos en el caso de educación básica para el tercer ciclo y en educación media, la adecuación curricular modular que les acabo de mencionar. ¿Alguien más? Yo solo quiero complementar, digamos, nosotros no tenemos carreras alrededor del tema medioambiental, pero, y es ahí donde nace mi comentario. O sea, para realmente fortalecer los procesos de innovación en materia medioambiental, por lo menos a nivel de instituciones, debería de haber, en primer lugar, una oferta sólida y fuerte alrededor de estas carreras. Nosotros tenemos a nivel de ingeniería, sí, una ingeniería en gestión de ambiente y desarrollo. Obviamente es la primera propuesta en el ámbito medioambiental. Obviamente se necesita crecer en oferta, porque al crecer en oferta también debemos de impulsar a la par el tema de la preocupación o la responsabilidad social que tanto se ha mencionado en el tema medioambiental, que creo que las empresas están bien orientadas a eso. Y aquí hacer un núcleo de trabajo. Y creo que con esos elementos es el cóctel necesario para generar procesos de innovación con el trabajo compartido entre la industria en sus sistemas de responsabilidad social y una oferta sólida en lo que es las propuestas de carreras técnicas en tema medioambiental. ¿Quién más? Bien, en la universidad ya existen programas y se ha innovado en lo que es medio ambiente, ¿no? Hay semanas de reciclatones, todos los diseños en ingeniería, por ejemplo, se busca reciclar material plástico. Todas las máquinas que se hacen van en función casi, ya tenemos como 3 hechas para utilizarlas dentro de la universidad. En biología hay un grupo que se llama UNA Verde, ¿verdad? Que eso se ha vinculado con varias escuelas y colegios que los van a visitar y les hacen a ellos un día para recoger papel, para recoger botes, en fin, hacen un montón de actividades y dan buenos resultados. El hecho es, al final, como decía Lana, que en agropecuario y agroforestal tienen ya en la currícula eso, deben de terminar en ¿cómo se llama? En campañas, ¿verdad? En campañas y se le pone un nombre, ¿verdad? Y entonces ese programa curricular pues no queda en teoría, ¿verdad? O en solo conocimiento, sino que llega hasta el hacer. Hola, ¿me escuchan? Vamos a pasar a la siguiente pregunta y aquí les quiero dejar como propuesta, porque faltan más subgrupos, más subtemas, un poco más. Entonces abordaríamos esta última pregunta y vayamos programando para la próxima semana qué día tienen ustedes espacio para volvernos a ver, porque como les digo, este tema es un poco más complejo, es el que más, siento yo, es la
médula del sistema FTP, entonces requiere más sesiones, eso ya lo sabíamos. Vayan pensando el día y nos ponemos de acuerdo después de abordar esta pregunta, ¿les parece? Hola. Creo Sí, que bien, se salió alguien. Se salió Jorge. A mí me ¿Me parece que escuchan? podríamos, sí, a mí me parece que podríamos ir culminando con Hola. la 27 y desde luego retomarla en la próxima reunión, porque sí hay información relativa de cómo se podría innovar la orientación vocacional desde educación básica. Hola. ¿Le ¿Me escuchamos? escucha? Sí, Sí, perfectamente. es que creo que mi conexión es inestable, a saber por qué. Bueno, este internet. No, les decía que podríamos, si quieren, agendar para la próxima semana, porque faltan más preguntas y ya se va a terminar el tiempo contemplado para esta sesión el día de hoy. Entonces quisiera definir con ustedes qué día de la próxima semana podemos ver y lo dejamos hasta acá. ¿Les parece? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece perfecto este día miércoles. Ajá, a esta hora, de A 10 a esta misma 12. hora, sí. ¿Qué piensa José? Para reservarlo ya. sí, no, está bien, no hay problema. Jorge, hola. Hola, disculpe, es Sí, que no sé, me desconecté por un yo momento. sé, mira, para recapitular, estamos ya acordando volvernos a encontrar porque faltan más preguntas y no quisiera quitarles el tiempo que tienen contemplado para la sesión de hoy y no llevarlos a la carrera, pues no es la idea, sino extraer las mejores ideas. Y estamos pensando que podría ser también el próximo miércoles porque Alana y José pueden. Y voy a ver si Fernando se incorpora para el próximo miércoles. Sí, sin ningún Entonces, problema. Tengo agenda. entonces acordemos, yo les voy a mandar nuevamente un correo y el día martes voy a enviar el link de la sesión. Quiero recordarles algo, miren, este taller, ustedes vayan pensando porque ya recibieron la guía, una conclusión reflexiva por cada subbloque. Cuando me refiero por cada subbloque es, digamos, el subbloque de innovación en los centros de FTP. O sea, que ustedes ya para el próximo miércoles, porque sé que el próximo miércoles terminamos, ustedes vayan reflexionando qué conclusión para la política ustedes miran factible. Digamos, en la innovación curricular y en nuevos entornos y metodología de la enseñanza. Yo sé que hay preguntas, pero ustedes pueden acotarla en una frase reflexiva, ¿verdad? Que nos sirva a nosotros como horizonte para la elaboración de la nota técnica. ¿Sí están de acuerdo? Para que lo anoten. Ya anotado. Gracias. Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. hasta aquí dejamos esta sesión, lo dejamos agendado para la próxima y agradecerle, ¿verdad?, por su tiempo, porque yo sé que este tema es bien extenso, bien profundo, pero a este tema sí le hemos dado mayor tiempo, mayor abordaje, porque es como la médula de todo este sistema FTP, ¿verdad? Esto es transversal para todo y sí, por eso ustedes miran muchas preguntas, porque esto va alineado a los docentes, va alineado a la formación dual, va alineado a la calidad, al sistema de calidad y la gestión del sistema de mejora continua. Esto repercute también, creo, casi toda la temática. Entonces sí le hemos querido dar mayor profundidad, mayor espacio para que ustedes puedan comentar si tienen, y les repito, documentación, soporte que puedan compartir de experiencias, bienvenida, yo las voy a leer y las voy a incluir en la nota técnica. Todavía seguimos con un poquito más de tiempo y agendados todos, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? No, a usted un gusto. Saludos a todos y que tengan buenas tardes. Feliz tarde para todos. Igual, buenas tardes. Gracias y lo agendan y yo les Ok, envío los links. bien, Gracias. Bueno. bien.